siguiendo sus huellas. Ya nos encontramos nuevamente con ustedes y si nos acabas de sintonizar, estás viendo Siguiendo sus Huellas. En este momento estamos recibiendo con muchísimo cariño a una persona que hemos estado esperando por varias semanas y es José de la Rosa. Soy Testigo es el segmento y su testimonio es precioso porque se basa no solamente en una sanación que de por sí es una bendición de Dios, es un milagro del Señor, pero también es un testimonio de amor. Y vamos a empezar a escuchar de él, esta historia que yo sé que a ustedes les va a gustar y los va a edificar. Bienvenido, José. Bienvenido. Gracias, gracias. Por fin estás siguiendo sus huellas. Por fin estamos por aquí. Y desde aquí le enviamos un fuerte beso y un abrazo a tu esposa. Muy bien, gracias de parte de ella. Yo sé que lo recibe con mucho agrado. ¿Cuándo empieza José a entrar lo que es una vida de fe comprometida? Bien, vamos por ahí. Sabes que yo no creía en Dios. Un tiempo de mi vida que no creía en Dios, pero obedece a una situación. En mi familia yo nunca había visto que se muriera nadie. Nadie se había muerto. Y yo pensaba que vivía en la casa de Superman, diríamos así, porque veía que morían gente alrededor. Y una noche el Señor empieza a actuar en mi vida de esta manera. En mi propia habitación muere mi abuela. Y yo cuestioné a Dios ese día, digo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú permites un sufrimiento en mi casa? Y la respuesta para mí fue que 8 meses después muere mi padre en un accidente. Yo dije, bueno, ¿cómo puede haber un Dios tan fuerte, un Dios tan bárbaro? Y dije que no creía en Dios. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Yo tenía unos 17 años. Okay. En aquel tiempo era la adolescencia del tiempo. Pues yo dejé de creer en Dios en ese momento porque no entendía por qué tanto sufrimiento en mi casa. Y esto me llevó a refugiarme en cosas del mundo. Como joven experimenté muchas cosas. ¿Cómo entra Dios a mi vida? Yo digo que a partir de esta situación de no creer, de haber dicho que Dios no existía, matar a Dios en mi corazón, llega un momento en que llegué al límite. ¿Qué quiere decir? Pues no entendía mi vida no tenía sentido. Llegué incluso 2 veces a intentar suicidarme. En ese momento mi corazón estaba totalmente abatido. O sea, yo digo porque la figura de Dios era mi padre, para mí. Y entonces al no estar y yo haber experimentado también el sufrimiento, verlo en carne viva en mi madre, una persona con 11 hijos, cómo se quedaba sola. Y o sea, ¿cómo puede haber así tanta desdicha? No puede ser. O sea, yo nunca había vivido esa experiencia en mí. Mi corazón en ese momento estaba roto. ¿Por qué? Porque en el fondo yo vivía en un entorno que me habían sobreprotegido en muchos sentidos. Y entonces cuando se rompe esto, ya la vida cambia, es un giro 360 grados. Un vacío. Un vacío total. Pero debía darse esta situación, porque yo nunca iba a conocer a Dios si no era de esta manera. Y la palabra dice que todo lo que pasa en nosotros sucede para bien. Sí, y no por casualidad. Y no por casualidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el clic en la vida de José para de un no creo en el Señor porque es un Dios cruel que me quita a mi padre? ¿Cómo hace ese cambio para luego creo en Dios nuevamente? ¿Fue repentino? No, todo un trabajito que iba haciendo el Señor. Poquito a poquito. Poco a poco. ¿Qué pasa? Que cuando estuve trabajando con mi hermano, de repente estaba en un ambiente, porque su esposa puso un preescolar al lado de esta imprenta, y yo me ligaba con ambas instituciones. Luego conozco ahí varias muchachas que eran profesoras, enamoradito al fin, como era yo, siempre vivía buscando a la muchacha. De repente apareció una que para mí era diferente. Ahí empieza Dios a trabajar conmigo. Porque yo veía que decía una muchacha, una cerveza, ok, el fin de semana vámonos, vamos a bailar, y no íbamos. Pero esta me dijo, no, yo no tomo. Dice, oye, pero ¿y esto? No, yo no salgo a beber, no tomo ni nada de esto. Y yo dije, esta es diferente, pero se convirtió en una meta para mí. Esta yo
tengo que ponerla a mis pies. ¿Qué pasa? Que fue todo lo contrario. A través de esta muchacha que era parte de la iglesia, yo conocí al Señor, porque ella me la puso en China. Eso es lo bueno de las muchachas de la iglesia. La formación que tiene. La formación, y yo que venía con tanto remolino interno. Es una respuesta a nuestro Sí. tema del día de hoy. Seamos sal y luz del mundo. Ella en ese momento fue luz para ti, Y sal porque también. mostró lo que era como cristiana. Y viene Dios a actuar a través de ella para mí, porque todo esto fue en función de mí, de haber matado a Dios en mi corazón. Porque de repente esta muchacha ya me indujo a mí a acercarme a Dios. ¿Cómo lo hizo? Pues no siendo fácil para mí. Yo la vi como una meta. Llega un momento en que ella me dice, para tú tener una relación conmigo, primero tienes que verme, conocerme un poco, ver lo que yo hago, porque no puedo compartir esas cosas que tú compartes. Y un día me invita a la iglesia a hacer unas catequesis. Yo iba con mis creencias políticas y todo, mi no creer en Dios, iba como quien dice, voy a complacer a esta para luego tenga una relación conmigo. La voy a engañar. La voy a engañar. Y en el fondo, ahí fue que Dios me atrapó. A través de una palabra, recuerdo que fue el Sermón de la Montaña, en una convivencia que yo participé, pues caramba, Dios me sedujo el Señor ahí. Y fue increíble. Pero todavía, ¿sabes una cosa?